Vayamos al libro de Timoteo. Continuamos. Todos lo tienen ahí, ¿no es cierto? Timoteo. Capítulo... ¿Cuál? 5. ¿Seguros? Luego no es el 6. ¿Están seguros? Ustedes no estuvieron aquí. Ya. ¿A qué iglesia fueron la semana pasada? Bien. Dice el capítulo 6, pero antes de iniciar el 6, debemos tener en cuenta que a nosotros nos hizo falta el último verso del capítulo 5, ¿se acuerdan? Y ese no lo podemos dejar pasar porque es muy importante. Entonces me encantaría ver a todos los que vienen a esta iglesia con una Biblia en la mano. ¿No les parece? Son cristianos. ¿Ustedes han visto a un carpintero sin martillo, sin serrucho? No es carpintero, es músico. Todos, miren, no sé dónde, pero que todos revisen, que todos tengan una Biblia y que en esta iglesia, que todos tengan una Biblia. En las iglesias de prosperidad no les mandan a sacar Biblia, porque les van a hablar de billete. Pero cuando nos venimos a esta iglesia, Capilla Calvario, Puerto Rico Meta, nosotros traemos una Biblia, la abrimos, así nos demoremos un poco. No importa que otros te ganen, la tienes, la palpas, si es tuya la marcas, si no es tuya la devuelves. Cuando termine el culto y vas y compras una. Porque lo normal es que todos tengamos una Biblia, porque aquí en adelante, el día que uno se convierta a Cristo, a partir de ahí va a tener una Biblia hasta el final. Amén. ¿Quién tiene todavía la misma Biblia con la que nació Cristo? Aparte de este personaje. Qué maravilloso es ver esa Biblia de hace tantos años, teniendo escritos ahí, rayones, puntadas de tinta, no mentiras. Pero no faltan por ahí. ¿Entendieron? Es importante, hermanos, que carguen Biblia. Yo sé que a veces en la casa algunos hermanos ni la miran, ni la ven. No les voy a decir así en la mano. Entonces por eso les digo que en la iglesia por lo menos se pueden llegar a enamorar de la Biblia para que algún día en la casa ella sea el objeto principal de sus vidas. En 1 Timoteo 6.1, no vamos a ir a 1 Timoteo 6.1, sino el último verso del 5, que es el verso que ¿quién lo quiere leer? Amén. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Bien, aquí está hablando, ¿de qué obras está hablando ahí? A ver si usted lo sabe. A las obras hoy les vamos a llamar acciones también. Cuando escuchen hablar de acciones, obras es lo mismo. Mira lo que dice acá: de la misma manera las buenas acciones de algunos son evidentes, o sea, visibles. Las buenas acciones de los cristianos son evidentes o visibles. Pero también dice, y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Esa es la traducción para que se entienda más. Entonces, ¿de qué clase de obras está hablando? De las buenas obras de los cristianos. Conducta. ¿Ah? Conducta. De las buenas obras de los cristianos. Porque ahí va a haber una aclaración de lo que tú dices en cuanto a la conducta. Contrario a esto, les voy a
a enseñar esta parte, que son la otra clase de obras, para que ustedes ya empiecen a diferenciar y empiecen a captar qué es lo que el Señor hoy nos va a enseñar. ¿Qué se trae el Señor hoy para nosotros? Dice la palabra: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Es el lado opuesto, pero está hablando de acciones o de obras. ¿Sí están bien hasta ahí? Sí. Bien. Sino más bien reprenderlas. O sea, rechácelas, sáquelas. O sea, así serían como las conductas. No, todos son obras. Lo que vamos a hablar hoy, vamos a hacer una separación entre conductas y obras. Hoy vamos a aprender muchísimo, y de seguro si este tiempo anterior de alabanza, de oración, de ponernos delante de Él fue sincero, vamos a entender mucho más la palabra. Bien, qué bonito. Entonces, eso está hablando de obras que infructuosas. Hay obras que solo dejan dolor y no las podemos confundir con las que dejan gozo. Hay una diferenciación. De lo que dice 1 Timoteo 5:25 es de las buenas obras, en los dos factores, de las buenas obras. Por eso, antes de entrar al capítulo 6, que es nuestro último capítulo del libro de Efesios, y que pues quién sabe si este año terminemos ya con Timoteo, entonces antes de eso vamos a ir al pasaje. Primero que todo, las preguntas que teológicamente a veces les hago o les enseñé alguna vez. ¿De qué habla el pasaje? ¿De qué habla? De las obras. De las buenas obras. De las buenas obras. De las buenas obras, no solo de las obras, porque ahí está el problema de muchos. Dice: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, para no confundirlas con otras obras que a veces son obras infructuosas, que no dan fruto y que terminan dejando dolor, o que terminan, a veces uno termina pasándole factura al Señor por esas obras que a la final no son buenas. Entonces, ¿de qué habla el pasaje? De las buenas obras. ¿Qué son, según la Biblia, las buenas obras? Todas aquellas que Dios considera que son buenas para su propósito. Todas aquellas que Dios considera o acepta o avala como buenas obras. Nosotros podemos empezar ahorita a hablar de algunas y decir: yo ya sé. No, hay muchísimas, pero les aseguro que a medida que vayamos hablando vamos a quedar cortos y nos vamos a equivocar en determinar que son buenas obras según el texto y el contexto. ¿Qué más dice de las buenas obras? Yo les voy a decir: existen dos formas en que ellas se manifiestan. Dos formas, porque aquí está o no está ahí. ¿No las ven? Y las buenas acciones que se hacen en secreto. O sea, que hay otras que son ¿qué? Por favor, hermanos, evidentes, ahí lo dice, ¿no es cierto? ¿Sí lo dice o no lo dice? Así mismo se hacen manifiestas, evidentes, salen a la luz, se notan las buenas obras, pero hay otras que se hacen en secreto, que también son buenas obras, y que tarde que temprano salen también a la luz. Cuando uno habla de que, ¿se acuerdan que hemos hablado muchísimas veces? Yo sé que cuando uno dice todo sale a la luz, ¿hacia dónde va la mente? A lo malo, ¿sí o no? A lo malo. Y todo sale a la luz, y eso uno ya piensa: adulterios, robos, atracos, mejor dicho, planes siniestros. No, cuando dice todo sale a la luz, tenemos que cambiar el chip, que también habla de que todo sale a la luz, las buenas obras, que es la segunda parte de las obras de las que vamos a hablar. Las primeras son aquellas que son manifiestas, que se ven desde el día que recibimos a Cristo, empiezan a manifestarse esas
buenas obras. Vamos a hablar de las primeras, las que son fáciles de ver, o las manifiestas, o las evidentes. Vamos a hablar de esas primero, para ver qué nos habla el pasaje, qué nos quiere enseñar el día de hoy. Y posiblemente cambiemos un poco ese chip el día de hoy. Pastor, Sí, o sea, este versículo solo habla de buenas solo habla de buenas obras. No, No. Te lo voy a leer en la versión acá que nos da más guía. De la misma manera, las buenas acciones, ¿esas son buenas? Buenas acciones de algunos son evidentes, las buenas acciones. Y las buenas acciones que se hacen en secreto, algún día saldrán a la luz. Las dos son buenas obras, no habla de malas obras. Lo quise contrarrestar con Efesios 5, donde dice: no participen de las malas obras, de las infructuosas, o sea, las que no dan fruto, antes rechácenlas. Dice el pasaje que les leí anteriormente. Antes rechácelas, opóngase a esas malas obras, las que son fáciles de ver, que se manifiestan, digámoslo así, las obras que Dios nos demanda en la nueva vida, que salen al principio. Creo que son muy evidentes, son muy evidentes. Entonces ya más de uno está pensando en lo que yo hago. Cuando el hermano Pedro dijo las conductas que hacemos, sí, más o menos era por ese lado, las conductas que realizamos. Pero no se trata de esas conductas. Hay algo dentro de nosotros que empieza a tener una transformación sin que nosotros incluso participemos, sino que es la obra santificadora del Espíritu de Dios en un cristiano. Uno nunca se propone, yo no sé alguno de ustedes, o por lo menos yo en mis 20 y algo de años como cristiano, yo nunca dije un día: a partir de hoy voy a dejar de decir groserías. Yo no sé ustedes. No, nunca. Voy a dejar de desear la mujer del prójimo, o el hombre de la prójima, en caso de las mujeres. De hecho, se habla de un proceso. Sí, pero por eso les digo, nunca nos propusimos eso. ¿Cómo es que dejamos de ser groseros? La obra santificadora del Espíritu de Dios en un creyente. Eso es una obra que es evidente. Cuando vemos cambios en alguien, que uno no se propone hacer esos cambios, sino que esos cambios se dan por sí solos. Nosotros podemos determinar la vida de Jorgito. Jorgito jamás se propuso hacer algo en su vida diferente a lo que había hecho toda su vida, pero una obra santificadora dentro de él lo ha llevado a tener unos cambios, ¿sí o no? Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es una obra evidente, se ve, manifiesta. Ahí está esa partecita. ¿Sí lo están viendo? Ahí donde dice que esas obras son evidentes. ¿Sí? Por ejemplo, el cambio de conducta. El cambio de conducta es evidente. El cambio de carácter, de temperamento. Los celos se empiezan a ir. Las envidias van quedando por fuera, los egoísmos. Sí, esos son cambios de conducta. Vamos poniendo un cronograma diferente al que teníamos antes. Dejamos de visitar una discoteca, jamás dijimos: no vuelvo a la discoteca, no vuelvo a la discoteca, no vuelvo a la discoteca, no vuelvo. No. Ahí terminábamos con el merengue, ¿sí, no? No, nunca hicimos eso. Simplemente no volvimos a la discoteca sin que nadie nos dijera: no puede ir a la discoteca, ¿no es cierto? Entonces, la obra santificadora del Espíritu. Que Gálatas nos dice que hay una batalla. Él quiere santificarnos y la carne quiere carnetizarnos. Muy bien. Y dice Gálatas que hay una batalla entre esas dos fuerzas constante y siempre la habrá. Eso es una evidencia. Por eso es que esos cambios de conducta no afloran siempre y no son de alto estándar, pero sí se van viendo en evidencia a medida que los años van pasando. El cambio de vocabulario, ya lo dije. Los nuevos hábitos, por ejemplo, que dice Colosenses 1:10.
Mira qué dice sobre los nuevos hábitos. Colosenses 1:10. Ese es evidente. ¿Quién? Amén. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es para andéis, caminar, conducta, diario. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. De buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Esa es la obra. Tú la tienes que evaluar en tu vida cada día. Cada día. ¿Qué tanto le has permitido a Él obrar en tu vida? Porque acuérdate que tenemos algo que el Señor dejó en nosotros, que es entristecerlo y ensombrecerlo. Y es algo que viene voluntario de nosotros. Que no tomamos el control ni le damos al control, sino que dejamos que la carne sea la que controla todas esas cosas. Y sí se torna, como decía Pablo, una batalla feroz. A veces las batallas se calman. Los dos bandos, en el caso del Espíritu Santo no. El bando de la carne y el bando de la voluntad de uno, como que se cansan y descansan un rato, y tú te descuidas un poquito y esa carne ya está volando. Yo le decía a alguien que la carne del cristiano canta alabanzas y adora al Señor, ¿sí o no? La carne viene a la iglesia, la carne diezma, la carne ofrenda, ¿sí o no? Hay una sola cosa que la carne no puede hacer, o que no está dispuesta a hacer: ceder un milímetro. No está dispuesta a hacerlo. Así que no nos descuidemos. Continuamos. Aprender de Cristo, Mateo 5:16. ¿Eso es evidente o no es evidente? ¿Tú ya conoces más de Jesucristo hoy que hace el tiempo que llevas en Cristo? Mateo 5:16, rápido. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Buenas obras, ahí apareció. Para que vean, o sea, son evidentes. Entonces, la gente empieza a ver buenas obras en un cristiano que va siendo transformado. No lo ven como buenas obras porque en el mundo las buenas obras es lo que hacía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no es cierto? O cuando hacen un bazar en la iglesia católica y le dan a los pobres la mitad y la otra mitad la guardan ellos. Esas son buenas obras. O lo que nos enseñan a nosotros de afuera, que darle a un pobre es una buena obra. ¿Se dan cuenta cómo teníamos el chip cerrado ahí? Haga una buena obra con el viejito. Ya, bueno, sí, ahí como a las malas, tome. Esas son las buenas obras allá. Aquí las buenas obras son evidentes. Por ejemplo, conocer más a Jesucristo se hace evidente y esa luz empieza a alumbrar a otros, ¿sí? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esas obras que hacemos, que se dan por el Espíritu que santificado en nosotros, glorifica al Señor. Claro, por supuesto que el cambio de uno de nosotros, cuando nuestras costumbres eran hacerle mal a la humanidad, ¿de alguna forma le hacíamos daño o no? ¿Sí o no? ¿O éramos inofensivos? No hacíamos daño. Entonces, esto no glorificaba a Dios. Hoy, la luz de Cristo está en nosotros y el cambio de conducta, el solo cambio de conducta, glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque las personas se enteran quiénes somos hoy. No tanto que aclaren que somos hijos de Dios. Ellos no entienden eso. Ellos dicen que todos son hijos de Dios. Pero sí ellos entienden que nosotros, lo primero que dicen es que cambiamos de religión. ¿Listo? Cambiamos de religión. Pero después de decir que cambiamos de religión, ven unas conductas diferentes y entonces ellos empiezan a percibir
que nosotros ya no somos, no tenemos los vicios que teníamos antes. Lo entiendan o no lo entiendan, ya eso está glorificando a Dios. ¿No es cierto? Tanto así que claro, a veces lo perdimos. sí, exactamente, lo perdimos. Entonces, ¿por qué? Porque ahora glorificamos a Dios y ya no hacemos lo que hacíamos antes. ¿Está ahí? ¿Estamos entendiendo? Sí. ¿Claro todo? Bien. Bueno, sigamos. Eso incluye perdonar. Una buena obra es cuando uno naturalmente perdona. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la obra santificadora del Espíritu Santo. Entonces, ¿sí o no? Uno aprende a perdonar. Quien no ha aprendido a perdonar es porque no ha dejado que el Espíritu Santo le santifique, le limpie el corazón, obre en él, en lo absoluto. Entonces perdonará ciertas faltas de cierto grado, pero unas más graves no las perdonará, porque no ha permitido que el Espíritu Santo haga la obra completa. En Jesucristo hizo la obra completa del Espíritu de Dios, porque perdonó a toda la humanidad. ¿Sí se dan cuenta? Y a mí me perdonó, y a ti te perdonó, y sigue perdonando personas. En él hizo la obra completa, absolutamente completa. Y que en el caso de él no clasificó pecado, digamos, más grave. ¿Sí? Amar ya no como amábamos antes. Eso es una buena obra, ¿sí? Pero no es que salga de nosotros, sino que la produce la obra santificadora del Espíritu Santo. Porque a nosotros nunca nos enseñaron a amar al enemigo el que nos hacía daño. ¿O sí? ¿Qué nos enseñaron? Si puede en la cabeza y que parezca un accidente. ¿Sí, más o menos? Sea indiferente, no lo vuelva a saludar. Eso enseña, esa es la obra infructuosa. Cuando llegamos a Cristo, aprendemos a amar poco a poco, vamos amando en el amor ágape, no en el de nosotros. Aunque el amor ágape activa nuestras emociones y el Espíritu Santo nos va santificando. Entonces, ya perdonamos, ya demoramos menos para odiar. Ya puede que pase una hora odiando y ya después ya perdoné. O 2 horas, o un día, o 3 días, qué sé yo. Pero antes se nos metía eso en el corazón y duraba años enteros. Y eso formaba una gangrena grande en el corazón de los hombres, ¿no es cierto? Y pasaban los años y esa vaina, ese corazón estaba duro. Pero cuando venimos a Cristo, la obra santificadora del Espíritu de Dios nos va enseñando a perdonar. El amor de Dios está en nosotros y nos va llevando a un alto estándar maravilloso de su presencia. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Bien, ¿eso es una qué? Una buena obra. Una buena obra. Cuando empezamos la buena obra nos imaginamos todo menos esto. Porque estas obras son evidentes, se ven. Por ejemplo, compadecerse de los demás. Todo esto es potencialmente visible. Y son efectos que llegan rápido. Yo no puedo llegar a entender que una persona lleve en Cristo ciertos meses o ciertos años y no evidencia algo de esto. Ahí entran dudas, ¿no es cierto? Después de unos meses, un año, una correlación con el Señor, una persona ya va dejando sus comportamientos de allá. ¿Sí les parece o no? Una persona le pasa el tiempo y sigue igual, entra en duda que ahí está Cristo. O entra en duda que está el Espíritu Santo, porque entonces no sería efectivo él, ¿sí? Por más que uno se le oponga, hay cambios, hay transformación. Ahora veamos la segunda, ¿les parece? Vamos a ver la primera y ustedes pueden involucrar lo que quieren como buena obra en cuanto a estos efectos. ¿Listo? Cambio, buena conducta, una cantidad de cosas, incluso cuando la forma de vestir. Cuando en el mundo, cuando estábamos allá, se vestía de una forma, porque el mundo le enseña a uno, bueno, en especial a las damas, se vestían de una forma. Cuando llegan a Cristo, nadie les dice que tienen que cambiar la forma de vestir. Sin embargo, hay algo dentro de ustedes que les va llevando a eso, ¿no? ¿No es cierto? Les va llevando la obra santificadora. Eso es una buena obra
Evidente. Sí. Ahora vamos a ver la segunda parte de ese texto y yo considero que hoy no vamos a entrar al capítulo 6 porque no podemos pasar por alto esto. Yo le puse con efecto retardado. Si leen la segunda parte nuevamente, en especial de esta porción, Y las que son de otra manera no pueden permanecer. las que son de otra manera, y digamos que esta versión dice, y las buenas acciones que se hacen en secreto. Las que se hacen en secreto no pueden permanecer, ¿qué? Ocultas. Entonces son las buenas obras por parte del Espíritu de Dios en nosotros, que yo le puse efecto, ¿qué? Retardado. De igual manera son evidentes las buenas obras, y aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifiestan. Otra versión. Aunque estén ocultas, son las cosas que hace el cristiano que no es visible, aparte de su conducta, sus cambios, son cosas que hacen que vienen de adentro para afuera y no son visibles, pero que algún día salen a la luz y producen no solo los frutos que Dios está esperando, sino también producen las recompensas que Dios promete. Esas obras que son como escondidas y que pues muy poca gente las puede ver. Es cuando lo que tú haces, motivado por un corazón cuyo dueño ya es Jesucristo, no espera nada a cambio. Las de efecto retardado son aquellas obras que el cristiano hace sin esperar una retribución. Porque díganme la verdad, cuando uno ha dejado de tomar, uno ha dejado de bailar, uno ha dejado de hacer mil cosas que hacíamos allá, uno a veces no les ha pasado que quiere como pasarle la factura al Señor. Señor, ¿por qué si yo ya dejé de tomar y por qué me va así? ¿Por qué si yo ya dejé de decir grosería? Yo he cambiado, se lo han dicho alguna vez, yo he cambiado y miren cómo me va, miren lo que me hacen. Le está pasando factura al Señor. Siendo, vea, usted debería retribuirme, no dejar que ninguna cosa me pase, porque mire que yo he cambiado. Y a la final, si reflexionamos, el cambio de conducta lo beneficia a uno, no a Dios. Uno es el que se beneficia, no solo uno. Cuando el Señor empezó a hacer esa obra en mí, el primer beneficiado, este siervo, mi esposa, puede decir que ella también fue beneficiada y sigue siendo beneficiada. Amén. Los hijos son beneficiados, y si no me equivoco, todos ustedes, ¿o no? ¿Se dan cuenta que el espectro se extiende? Y mi familia, que hoy en día no es cristiana, se beneficia porque ven esos cambios, se lo atribuyen a Dios, pero hasta ahí no les interesa nada más. Pero cuando pueden, pegan una llamadita o por favor ore o qué consejo. Ustedes también se están beneficiando de otras personas. Se benefician las personas casuales. Tú estás en tu trabajo, vas por la calle, donde vayas, y aparece una necesidad en alguien y tú simplemente le vas a hablar del Señor. Le das un buen consejo. Se están beneficiando. ¿Sí o no? Ahora, esas obras también a veces son de efecto retardado, porque tú le practicas a alguien el mensaje de salvación, de transformación, y esa persona te escucha, no la vuelves a ver, pero en otro lado esa persona se acuerda que alguien le predicó un mensaje de salvación, le dio una consolación. Entonces son de efecto retardado. Con el tiempo esa persona llega a una iglesia, a una ciudad, tocó su corazón, sembró la semilla, y eso es de efecto retardado, pero sale a la luz. Cuando yo dije que sale a la luz, no siempre sale a la luz y nosotros nos enteramos. Suficiente con que la persona se beneficie. ¿A cuántas personas les habemos predicado la palabra durante todos nuestros años de peregrinación? ¿Y cuántos de ellos hoy son hijos de Dios? Hoy son salvos y nosotros ni lo sabemos. ¿No les parece? No necesitamos saberlo tampoco. Simplemente necesitamos hacer lo que Dios nos manda a hacer. No espera nada a cambio, tan solo ya es natural que haga las cosas por convicción y no por emoción.
Entonces ya ha cambiado en sus conductas, pero dentro de esa persona hay un deseo de que otras personas se contagien, de hacer el bien. Eso es defecto retardado. Mira lo que dice, por ejemplo, Tito 2.7. Si quiere alguien, léamelo. Tito 2.7. ¿Quién? Más rápido, por favor, que nos alcanza el tiempo. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Ejemplo de buenas obras. ¿Quién le está diciendo a quién? Pablo a Tito. Preséntese siempre como ejemplo de qué? O buenas acciones. Vamos a ver cuál es la buena acción que Pablo le dice a Tito ahí. En la enseñanza. Enseñar. Enseñar puede dejar un fruto evidente, rápido, o es defecto retardado. Pues dígamelo a mí, todos los años con ustedes. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es defecto retardado. Esa es una buena obra. Pablo le estaba diciendo a Tito: preséntate en buenas obras, como por ejemplo, Mostrando integridad, seriedad. enseña mientras la integridad habla ya del cambio de Tito, de un cambio de conducta, cambio de valores, cambio de principios, pero la enseñanza es una buena obra de efecto retardado, que sale a la luz tarde que temprano, sale a la luz, se manifiesta, da frutos y aparte de eso trae recompensas. En 2, 13 y 14, ahí mismo de Tito, Guardando la esperanza, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. si estábamos hablando que la enseñanza es de efecto retardado, esta es de efecto retardado, porque aquí está ya hablando que esa buena obra va a salir a la luz Cuando se manifiesta. cuando estemos en su presencia. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, esa sí es bien retardada, pero dice, pero no hay forma en que se pueda esconder lo que tú haces aquí, no hay forma que no sea valorado en el cielo. Y eso ya nos tiene que empezar a poner como que yo me conformé con mi cambio de conducta, yo me conformé con que ya no tomo trago, yo me conformé con esto y lo otro, o de verdad tú estás obrando para esas evidencias retardadas. Estoy conjugando las dos clases de obra que a la final es una sola. En Tito 3.8, ahí adelantico, y alguien me busca Gálatas 6, 9, 10. 3.8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Claro, entonces de que son buenas y útiles, que se ocupen. Entonces, el exhortar a los demás y el ser modelo para los demás produce buenas obras retardadas. Por ejemplo, un buen padre, una buena madre que le modele bien a sus hijos, ¿cuándo va a ver los resultados? Cuando ellos sean grandes. Eso es un efecto retardado. ¿Se dan cuenta tan bonito? Eso es una buena obra de efecto retardado. Por eso hay que ser muy conscientes y muy cuidadosos de cómo estamos modelando a Cristo en nuestra casa. Porque uno hasta ahí no ve problema. Muchos cristianos se portan mal, su casa no es casa de oración, su casa no es casa de alabanza, su casa no es casa de abrir la palabra de Dios. Por lo tanto, los hijos no están viendo
esa conducta en esos padres y los padres dicen, suficiente con que yo vaya a la iglesia. Es más, venir a la iglesia es una obra buena pero visible. Es lógico, pues si uno se convierte a Cristo, pues tiene que empezar a venir a la iglesia y es visible. ¿Y quiénes son los primeros que ven eso? Pues tu familia. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cuántas cosas nosotros hacíamos sin saberlo? Porque nos cogían de acá la nalguera y nos jalaban. Entonces, Gálatas 6, 9, 10. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. A su tiempo es defecto Retardado. retardado. Ese es otro de los problemas. Sigue, termine. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Esa es una buena obra para Dios. Pero ¿qué? Nosotros normalmente estamos pidiendo que se vean los resultados, que se vea la bendición de Dios cuando hacemos algo. Es un error grandísimo. Porque nosotros no tenemos que hacer las cosas para recibir algo de Dios. Suficiente que nos haya sacado del infierno. Yo creo que eso es llevarnos a nosotros a caminar por las calles y alzar las patas y bailar a toda hora. Cada que nos acordamos que somos salvos. De la alegría. Nosotros somos salvos una vez y se nos olvida. Que no tuvimos ninguna participación, que fue por gracia, eso deberíamos recordarlo todos los días. Eso tal vez nos animaría. O animaría a algunos que se desaniman muy fácilmente. Entonces, eso es defecto. No se cansen de hacer el bien, porque en el efecto retardado vamos a recibir. Bueno, hay una promesa ya, pero ¿cuándo? Nuestro destino, alguna vez les dije, el destino del cristiano no es incierto, tan solo es desconocido. Pero incierto no es, porque lo conoce nuestro Padre Dios. Así que eso debe darnos confianza. Yo camino con el Señor y voy a la fija. ¿No es cierto? A la fija. Pablo dijo, yo camino con el Señor y voy a la fija. 39 juetazos. Y 3 veces le dicen los profetas, otro le dice, y otra la familia de Felipe, con las profetisas le dicen, no subas a Jerusalén porque te van a dar una paliza. Y a Dios no me importa si me toca entregar la vida, la entrego, pero yo tengo que ir allá. Efecto retardado para los golpes, él tenía que pasar por eso. El efecto retardado nos puede llevar a que tengamos que pasar por momentos difíciles y tú tengas que seguir haciendo la obra del Señor. Y ahí es el problema de muchos. Si me va bien, me entusiasmo a orar. Si empiezan a haber dificultades, bajo la guardia, me desanimo. Pero también a veces, si me va bien, también me echo a las petacas. Ay, qué problema con muchos. Si les va mal, se quejan. Dios les cambia la situación, empiecen bien y se echan para atrás. ¿Qué problema con nosotros cristianos, no? Pues vuelvo y les digo que la prueba más, ¿se acuerdan? Más fácil de pasar es la de la adversidad, más que de la prosperidad. Porque en la prosperidad como que nos quedamos ahí. Tengan cuidado con las dos. Con las dos. Así sea el efecto retardado, hay una promesa de quien todo lo puede y nunca nos defraudará, porque Él no puede ir en contra de su naturaleza santa. Si Él dice que todo lo que tú haces acá, que Él determine que es buena obra, va a tener una recompensa. Si Él lo dice, tenlo por seguro. Pero no le tuerzas el brazo a Dios, que tiene que ser ya, que arregle mi hogar, que mire, que me devuelva al ser amado, como el culebrero de Medallo. Lo devuelvo en 10 días, venga para acá, venga para allá. No, hijo. Dios tiene un plan para todas las cosas que nos suceden. Que mi hijo, que mis hijos, que mire cómo son de rebeldes. No, todo tiene un plan. Si tienen que pasar por situaciones difíciles, van a pasar, así te rebeles. Van a pasar y listo.
porque Dios tiene un plan perfecto, maravilloso, bueno, excelente. Muchos cristianos no viven a plenitud, y quiero que escuchen bien esto. Muchos cristianos no viven a plenitud su nueva vida en Cristo, porque se conforman a las obras que son visibles. Yo ya cambié, ya no soy grosero, tengo buenos hábitos, voy a la iglesia, ya aprendí a perdonar, sienten que aman, se compadecen de algunos, y a eso le llaman cambio. No hay nada más que hacer. ¿Estamos? Uva. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están en esa etapa? ¿Pasaron por esa etapa? ¿Están viviendo esa etapa? ¿O ya quedó atrás esa etapa en que se conformaron porque hay cambios en su vida, porque ya no hago esto y lo otro, y se quedan ahí? No viven a plenitud el cristianismo, porque se quedaron con las buenas obras visibles. Hacemos algo, una que otra cosa en la iglesia, y listo, no hay más que hacer, y vamos, disfrutemos. Ya soy salvo, ya soy salva, ya la salvación no me la quita nadie. Nadie les arrebatará de mi mano, amén. Ustedes hagámoslo, se quedaron y resulta que nosotros también hemos evidenciado que quienes se conforman con esas obras visibles empiezan a desmejorar nuevamente. ¿Están de acuerdo conmigo? Se conformaron y empiezan a echar para atrás, y empieza el mundo a decirles: ven, poquito, ¿qué tiene de malo? Otro poquito, ven, no pasa nada, ya eres salvo. Yo ya pasé al frente y declaré a Cristo como Señor y Salvador. No necesitas. Pastor es muy exigente, ese pastor es exagerado. A él fue que Dios lo llamó a hacer eso, pero a ustedes no. ¿Quién sabe cuántos pensamientos en la batalla de la mente que tiene Satanás con el cristiano les ponga y les diga: no se esfuerce más, ya, está bien todo, eres salvo? Bueno, tal vez no reciban las mismas recompensas de otros, pero ya salvo, bacano. 1000 años con Cristo, quién sabe cómo será esa vaina, aparte de lo que hemos estudiado, de lo que dice la Biblia. Pero debe ser, de alguna forma Dios nos hará ver que no haber obrado a la manera de Él va a traer ciertas dificultades. De alguna forma el Señor se las arreglará para que entendamos que todo lo que se dijo acá, porque es que no es posible que Jesucristo entregue su vida en la cruz, que Pablo pase por el martirio que pasó, que todos los apóstoles sean descuartizados, decapitados, golpeados, les quiten a sus familias, que miles y miles de cristianos hayan sido comidos por leones y tigres, y que aún todavía muchos siguen entregando su vida para la gloria de Dios, mientras otros deciden sentarse y quedarse con las obras evidentes y decir: vamos todos para el mismo lugar y de seguro todos vamos a compartir el mismo banquete. ¿A ustedes les parece? Es que ni lógica tiene. ¿Quién de nosotros puede decir sentarse al lado de Pablo a la hora de ser evaluado en el Bema? Por favor, ¿se dan cuenta? Pero también dentro del pueblo de Dios de hoy en día también hay ciertas diferencias en unos que en otros, porque unos se conformaron con simplemente la iglesia y cambiaron ciertas cosas, mientras que hay otros que están echando y jalando la carreta siempre. Y cuando voltean a mirar, en vez de los que están allá atrás están empujando, están sentados en la carreta. Lleven un poquito. Claro, la cuestión se torna un poco más pesada para quienes jalan. ¿Y no sería mejor que los otros se empujaran? ¿Sería más fácil para que jalan? Ese es el problema. Unos están haciendo obras tal vez con efecto retardado y los otros ya se conformaron con tener ciertos cambios en su vida y péguenle, ya no más. ¿Qué tal? ¿Sí o no? Bien, sigamos. Pastor, tengo una pregunta. Ale. No sé si o esperar hasta el final, pero para poder diferenciar, digamos, la primera de la segunda, la obra es evidente que su merced nos explica que
que viene por la obra santificadora del Espíritu Santo, uno nunca lo propuso. Y estas clases de obra ya, digamos, a efecto retardado, quiere decir que en esta tiene que haber mayores disposición de parte mía. Claro, el mismo Espíritu de Dios pone querer. Pero hay mayor responsabilidad. Claro, porque Él ya te abre la conciencia de lo que tú debes de hacer. Te abre la conciencia y te impulsa. Pero acuérdense que el Espíritu de Dios nos ayuda. Siempre hace una ayuda. Pero ya tú sabes qué tienes que hacer. Ya, si no lo haces, pues se te cobrará. Tienes primero dejarte transformar, cambiar las conductas y luego le dices a otro de eso que te está pasando. Ese es el primer proceso. Cambios de conductas, cambio de vida, transformación, hecho por el Espíritu Santo, y después Él te impulsa que tú lo hagas. Entonces te va dejando las decisiones, pero Él te va ayudando. Yo estaré contigo, no desmayes, yo voy contigo. Yo no hago las cosas por ti, dice. Yo no voy a hacer lo que le mandé a hacer a usted. Yo le muestro lo que tiene que hacer y listo. Pero yo voy con usted, yo le doy las herramientas. A eso vinieron a la iglesia, a recibir las herramientas para ser efectivo en ese trabajo. Pastor, y disculpe, ese primer proceso, digamos que también soy responsable de que se atrase demasiado en el primero de esa limpieza. En los dos. También yo soy responsable. Claro, porque si no fueras tú responsable en el primero, sería poco efectivo el Espíritu de Dios. Entonces le estaría echando la culpa al Espíritu Santo. Es que Él no ha obrado, ¿sí? No, Él está obrando cada día. Hay un deseo por parte de Dios de que nosotros seamos transformados. Pero a la final nosotros le damos la mano, le ayudamos o nos ayudamos. Una de las dos. ¿Listo? Menguamos. Muchos ya no viven a plenitud su nueva vida en Cristo porque se conforman a las obras que son visibles. Ya les dije, las del punto 1. Pero no evolucionan espiritualmente y eso los lleva a que sigan preocupados más por las cosas terrenales que las eternas. Hermanos, acá les tengo algo. No les digo ni busquen, porque me han dicho, sí, ¿dónde es el pastor? ¿Dónde nos va a llevar? No, déjenme leerles en esta versión. Y estas cosas distraen a los cristianos de los propósitos divinos, de los planes de Dios. Los dejan solo en los pequeños cambios que vimos del punto 1. Esto que vamos a ver acá, un hombre, el cual Dios permite que esté en la palabra para que entendamos qué es lo que no se debe hacer y cómo este hombre al final de su vida pide perdón y dice: yo me dediqué fue a eso en vez de dedicarme a lo otro. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. Ahí se está sintiendo dueño, ¿no es cierto? No administrador, sino bueno. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tantos hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Ahora levante la mano cualquier hombre que diga: yo no soy de esos. Podemos decir, ese era nuestro apetito antes. Cuando llegamos a Cristo, determinamos todo el esfuerzo que hicimos para ser felices con todas esas cosas, y entonces si algo de eso o mucho tuvimos, ¿por qué estamos acá en la iglesia cristiana? Porque nada de eso nos llenó el corazón. Nada de eso nos llenó, ¿sí o no? Si estamos acá, entonces yo les dice, ahora empiezan las buenas obras en ustedes, que son los cambios.
Pero se atraviesa algo en algunos cristianos que también es evidente, porque eso también sale a la luz, que son muy distraídos en cuanto a los propósitos divinos y no toman seriedad todavía. Entonces la lectura de este hombre, Salomón, que les hice hoy, es para que vean qué en ustedes les ha detenido salir de esas primeras obras que incluso el escritor de Hebreo habla, que dejen ya esas primeras obras, esos rudimentos de la doctrina de Cristo, del bautismo. ¿Se acuerdan que hablamos? ¿Y cuál es el reclamo del autor de Hebreos? Que no han crecido, que no están pasando a las otras obras, que son las que regularmente tienen que transitar de una a otra, pero muchos se quedan en ese abismo porque siguen distraídos acumulando cosas, distraídos haciendo planes terrenales, que no es malo hacerlos, pero es malo hacerlos cuando tú no creces en Cristo, porque cuando tú creces en Cristo y le sirves y te enamoras cada día más de Él, Él te ubica en qué es bueno y qué no es bueno para el sano crecimiento. Si tú sigues haciendo obras y mi casa y mis cosas y mi trabajo y negocios y más plata y más belleza y todas esas cosas, ¿qué está sucediendo? Difícil que tú te puedas ocupar de Dios y difícil que puedas obtener una respuesta donde te diga, ojo con lo que estás haciendo. Eso te va a llevar a un problema más grande. Si quieres solucionar algo en tu vida y no cuentas conmigo, eso te va a llevar a un problema grande. Y varios han tenido esa dificultad por no esperar que sea Dios quien abra las puertas, y terminan abriendo puertas a la fuerza, o terminan quedándose en ese lugar en la conformidad. Y muchas veces les he dicho, lo que no incomoda, acomoda. Entonces terminan acomodando y diciendo, no, yo creo que hasta ahí no más bien, ¿para qué hacer más? Es que me meto en eso, salgo un problemada, yo hasta ahí estoy bien. Se conformaron. Quiere decir que esas obras de efecto retardado nunca las van a conocer, no evolucionan, no pasan de ahí.